y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de participar nuevamente de esta bendición de poder dirigir este culto de alabanza y adoración a nuestro Dios. Les voy a invitar, hermanos, para que ahí donde están en sus hogares cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración. Oremos, hermanos. Padre bendito y Dios nuestro, Señor, gracias te damos por la bendición, Señor, que tenemos de leer tu palabra, de estar unidos con nuestros hermanos, Señor, a través de este medio que tú has puesto para nuestra comunicación, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en estos días, Señor, has sido con cada uno de nosotros, ciertamente con dificultades, con problemas, Señor, pero de todo nos has sacado tú adelante, no porque seamos buenos, Señor, sino porque estás tú con nosotros. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque hemos orado, Señor, por nuestros hermanos enfermos y sabemos, Señor, que vas a hacer tú lo mejor para la vida de cada uno. Gracias te damos, Señor, porque nos podemos reunir en este culto virtual, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Gracias te damos por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, y sigue bendiciendo nuestras vidas y que con nuestras vidas testifiquemos, Señor, lo mucho que tú eres en nuestra vida. Gracias, Dios mío, por ello. Te damos gracias por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Les voy a invitar, hermanos, para que busquen en sus sagradas escrituras en el libro de los Salmos. Vamos a leer un salmo muy conocido, pero no por esto menos real en nuestra vida y que nos ha ayudado a muchos hermanos en diferentes generaciones, hermanos. Salmo número 19. Salmo número 19. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor, el Salmo número 19. Las obras y la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos.
y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Gracias le damos a Dios por este salmo tan hermoso que llena nuestras vidas. Dice el verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y gracias le damos a Dios porque a través de esta palabra hemos sido aceptados en el gran coro, en la gran iglesia que ha de juntarse cuando venga nuestro Señor Jesús por todos nosotros. Vamos a pasar al primer periodo de cantos, hermanos. Hagámoslo en nuestros hogares. Adelante. El Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a iniciar este culto de oración para nuestro Dios con el canto Días de Elías. De Elías, declara palabra de Dios, y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en el desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verán. Hoy, el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verán. Sion llegó la salvación. Días de sequía también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado bien. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verán. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de
Vamos a continuar con este periodo de cantos, mis hermanos, con el canto Hosana. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se partanos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sombra hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se partanos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sombra hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Vamos a terminar con este primer periodo de cantos, mis hermanos, con el canto Levanta su nombre. Dios nos llamó para luchar en su favor, no con mi fuerza
Gracias le damos a Dios por estos himnos, estos coros que hemos entonado, y le damos gracias a Dios por nuestros hermanos que con toda disposición vienen a ayudarnos también para poder alabar a Dios. El texto que vamos a aprender en esta semana se encuentra en Colosenses 3:16, referente al mes de la Biblia. Colosenses 3:16. Les invito para que los busquen en sus hogares, y lo vamos a repetir 3 veces. No olvidemos, hermanos, que después nos pueden mandar sus videos ya con su texto memorizado. Lo tenemos, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nuevamente, hermanos, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por última vez, hermanos, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Muy bien, hermanos, ahora vamos a ver los testimonios y los textos que han memorizado nuestros hermanos, y después enseguida pasamos a nuestro segundo periodo de alabanzas. Estemos atentos, hermanos. Hermanos, buenas tardes. El día de hoy me tocó, más bien en esta semana, fue el versículo, el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne de los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Buenas noches, hermanos. Esta tarde quiero compartirles un texto que se encuentra en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios, mis hermanos, con el canto Como la brisa. Y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Corazón vuelve a latir y se renueva si estás ahí.
vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa, que destila sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa, que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa, que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios, mis hermanos, con el canto A ti, el Alfa y la Omega. Me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre
soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y al gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Vamos a terminar, mis hermanos, con este periodo de alabanzas, con el canto Eres Rey de los cielos. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Gracias le damos a Dios, hermanos, por estas alabanzas. También gracias por nuestros hermanos que han mandado sus videos con el texto memorizado. Les invitamos, hermanos, para que lo hagan, que es de grande bendición.
primeramente para nosotros y después para todos nuestros hermanos que lo ven a través de los videos. Gracias también por los himnos que podemos entonar en este segundo periodo de alabanzas, hermanos. Y les pedimos, hermanos, que estemos atentos a la palabra del Señor, que haga huella en nuestros corazones y que el Señor nos bendiga también a través de ello. Nuestro hermano que trae la palabra, hermanos. Dios les bendiga. Hermanos, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto saludarles y poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. Y vamos a iniciar una serie nueva de predicaciones en la cual nos vamos a enfocar en un tema importante para nuestra iglesia, que es la unidad. Como iglesia es importante que entendamos y sepamos que el Señor Jesucristo nos manda a trabajar en unidad. Una iglesia debe distinguirse por la unidad entre sus miembros, por la unidad en el conocimiento de la palabra de Dios, por la unidad en el servicio. Y vamos a ir encontrando domingo a domingo lo que la palabra de Dios nos revela sobre la unidad de la iglesia. Para este domingo vamos a utilizar un pasaje que está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 1 al 16. Espero que lo tenga ahí también. Si tiene a la mano su Biblia, ábrala en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 16. Algunos escritores y algunos predicadores le llaman a esta carta de Efesios la carta suprema. Otros le llaman o le ponen un subtítulo que es Practica tu posición, porque el contenido de la carta de Efesios, aunque es una carta corta, es muy rica y nos habla sobre temas importantes que debemos conocer. El Señor nos permita en un futuro próximo estudiarla como en su totalidad, como una serie de predicaciones solamente sobre Efesios, pero nos vamos a enfocar hoy en el tema de la unidad y lo que el apóstol Pablo enseña aquí. Efesios 4 del 1 al 16, lo voy a leer, usted también siga ahí en su casa la lectura. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, si había una iglesia en el periodo del Nuevo Testamento que podía sentirse orgullosa de sus maestros, de sus pastores, sin duda, hermanos, era la iglesia de Éfeso. Encontramos en el libro de Hechos que la iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo, y en Éfeso el apóstol Pablo estuvo 3 años predicando, enseñando. Algunos estudiosos piensan incluso que Pablo tenía algo así como un seminario en Éfeso, donde iba pues
gente a aprender de la palabra de Dios, a prepararse, a estudiar y para también ellos predicar. Fue tal el fruto del trabajo del apóstol Pablo y de sus colaboradores, que dice el libro de Hechos que toda Asia, refiriéndose a Asia Menor, escuchó el Evangelio. Esto nos da una idea de cómo el apóstol Pablo trabajaba, cómo el apóstol Pablo servía al Señor y de qué manera el Evangelio era esparcido en esos lugares. Encontramos también que el apóstol Pablo, como siempre lo hace en sus epístolas, hay dos secciones naturales en las cartas del apóstol Pablo. Una primer sección doctrinal, donde el apóstol enseña doctrinas, donde el apóstol aclara preguntas, donde el apóstol incluso llama la atención sobre herejías que pudieran estar infiltrándose en la iglesia. Y en la carta de Éfeso no es la excepción. Los primeros 4 capítulos, o más bien del 1 al 3, encontramos la parte doctrinal donde el apóstol Pablo desarrolla de una manera maravillosa y digna de estudio temas de por qué o cómo es que Jesús, Dios, eligió a la iglesia. Y Pablo escribe cuál es el propósito de Dios para su iglesia, por qué Dios quiso salvar a un grupo de personas de entre toda la humanidad pecadora. Y a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6 encontramos la sección práctica. Entonces esta porción en la que estamos meditando se inicia precisamente, es la que da inicio a la sección práctica de esta epístola. Y en esta sección, Efesios 4 del 1 al 16, el apóstol Pablo desarrolla 2 enseñanzas importantes que Éfeso debería recordar, que es la unidad como primer enseñanza y la acción. La unidad porque el apóstol Pablo, si usted se dio cuenta en la lectura que hicimos hace un momento, el apóstol compara a la iglesia con un cuerpo vivo, un cuerpo que funciona y se desarrolla como una unidad. Y por lo menos encontramos 12 referencias a la unidad. ¿Qué referencias encontramos? Bueno, las palabras una, mismo. Entonces, hay por lo menos 12 palabras o 12 referencias que nos llaman a la unidad. Y en cuanto a la acción, el apóstol Pablo llama a la acción. El apóstol Pablo exhorta a actuar, a hacer algo y a poner en obra lo que Dios dispuso para su iglesia, para crecer y desarrollarse, incluidos los dones. Y en cuanto a palabras o verbos que nos dan la idea de una acción, encontramos al menos 23 referencias de palabras o verbos que nos mueven o nos llaman la atención a hacer algo. El apóstol Pablo entonces desarrolla estas 2 ideas, pero no las desarrolla primero una y después otra, las desarrolla a la par. ¿Por qué? Porque la unidad y el crecimiento deben ser características que van de la mano en la iglesia de Cristo. Bueno, en la primera sección, el apóstol Pablo es interesante cómo en el versículo 1 dice, os ruego. El apóstol Pablo tenía autoridad como apóstol. Los 12 apóstoles y el apóstol Pablo fueron los únicos creyentes en toda la historia de la iglesia que tenían la autoridad después de Cristo de dar órdenes a la iglesia. ¿Y por qué tenían esta autoridad? Pues porque como apóstoles ellos habían recibido la instrucción, la orden directa de Jesucristo de predicar su palabra. Encontramos en Corintios cómo el apóstol Pablo, al estar defendiendo su ministerio, dice que su enseñanza iba acompañada con señales de apóstol, que eran milagros, sanidades. Entonces, el apóstol Pablo, al igual que los otros 12 apóstoles, tenían autoridad dada directamente por Cristo para ordenar a la iglesia y la iglesia debía obedecer. Un paréntesis. Los apóstoles terminaron con el apóstol Pablo. En la actualidad ya no existe el don de apóstol. Así que cualquier persona que se haga llamar apóstol en la actualidad es un hijo de Satanás y no tenemos que escucharlo. Bueno, el apóstol Pablo entonces tenía la autoridad dada por Cristo directamente para
dar instrucciones, para dar órdenes, para que la iglesia obedeciera. Pero a pesar de esto, una característica de los apóstoles es la humildad. Si usted lee en las otras cartas de Pablo, va a encontrar cómo Pablo, a pesar de que tenía autoridad para ordenar, Pablo utilizaba frecuentemente esta palabra, os ruego. Como un apóstol, siendo Pablo quien era, tenía tal humildad para poner un poco de lado su autoridad apostólica y decirle a la iglesia, os ruego. Y no es el único apóstol que lo hace. El apóstol Pedro, si usted lee ahí en Primera de Pedro, cuando Pedro en el capítulo 5 les habla a los ancianos, les dice, os ruego a los ancianos. Los apóstoles habían entendido que ellos eran siervos de Cristo, que a pesar de que tenían autoridad dada por Cristo como apóstoles, ellos debían ser ejemplo de humildad. Bueno, pues el apóstol Pablo se pone él mismo como el primer ejemplo de humildad para los efesios. Y el apóstol Pablo copiaba esa humildad de Jesucristo. Si usted lee en Filipenses 2, va a encontrar cómo el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Filipos a tener la misma actitud de Cristo, Filipenses 2. Entonces, el apóstol Pablo había aprendido lo que era la humildad. Y a partir de la frase que dice, os ruego, a partir de ahí empieza la parte práctica. ¿Qué les ruega el apóstol Pablo? Les da una instrucción, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo les da una instrucción, anden dignos de la vocación, estén en la igualdad, que su vida sea igual a la dignidad de la vocación a la que fueron llamados. Ahora, ¿a qué vocación se refiere el apóstol Pablo? Bueno, esta vocación o este llamamiento ya lo había explicado en el capítulo 1.5. Si usted ve ahí, Efesios 1.5 dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice en Efesios 4.1 que anden dignos de la vocación con que fueron llamados, se está refiriendo a lo que les explicó en Efesios 1.5. La vocación a la que usted y yo fuimos llamados, así como nuestros hermanos de la iglesia de Éfeso en ese tiempo, es a ser adoptados hijos de Dios a través de Jesucristo. Y el apóstol Pablo les dijo, y como ustedes son llamados a ser hijos de Dios, tienen que hacer lo siguiente. Y a partir del versículo 2 les empieza a explicar cómo iban a vivir con esa dignidad. Bien, entonces a partir del versículo 2 el apóstol les explica cómo lo van a hacer. Lo primero que los efesios debían demostrar, lo primero que los efesios debían desarrollar para vivir a esa altura, son 4 características o 4 actitudes que se demuestran hacia los hermanos. Dice el versículo 2 y el versículo 3 que tiene que haber humildad, tiene que haber mansedumbre, tiene que haber paciencia y tienen que ser solícitos en guardar la unidad. Esas 4 palabras las usamos mucho nosotros, pero a veces perdemos de vista el significado. La humildad implica lo que el apóstol Pablo estaba aquí. Él sabía que era apóstol, pero no por ello se sentía superior a sus hermanos. Entonces la humildad significa tener el concepto correcto de quiénes somos y ser humildes, no sentirnos superiores a los demás. Y es triste que en nuestra iglesia no pasa eso. Tristemente hay hermanos en nuestra iglesia que se creen superiores a los demás, por el tiempo que tienen en la iglesia, por la familia a la que pertenecen, por el ministerio que desarrollan, y eso, hermanos, no debe ser. Es un pecado no ser humilde. Va en contra de lo que el apóstol está ordenando a la iglesia de Éfeso y por extensión a nosotros. Mansedumbre. Alguien que es manso no es alguien que siempre está ahí calladito y pues deja que le hagan lo que quieran. No, la mansedumbre implica, o el significado de la palabra mansedumbre es tener el control completo de las emociones. Dice un estudioso de la palabra de Dios que la mansedumbre es un equilibrio entre estar siempre enojado y no enojarse nunca. Es estar en equilibrio. Es decir, alguien manso es alguien que no se enoja con facilidad, pero que se enoja cuando es necesario enojarse. Y el ejemplo tenemos en nuestro Señor. Si usted ve en los evangelios, Jesús le dice a los judíos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y sin embargo el Señor Jesucristo sí se enojaba. Tan solo recuerda usted cuando llega Jesús al templo y ve a los cambistas haciendo ahí negocios
turbulentos dentro del templo y Jesús se enoja y los echa del templo. Jesús se enojaba cuando se tenía que enojar. Entonces, un creyente debe ser manso, tiene que tener el control de sus emociones y ser expresivo en el momento correcto. Si hay situaciones que demandan acciones enérgicas de parte de usted porque usted está viendo que lo que está sucediendo está en contra de lo que enseña la palabra de Dios, entonces usted tiene derecho y la obligación de enojarse, pero no para hacer berrinche, sino enojarse para buscar un arreglo, para buscar que se corrija. Paciencia, dice soportándoos con paciencia. Esto a veces nos cuesta mucho trabajo y aquí la frase que utiliza el apóstol Pablo, soportar con paciencia, da la idea de cargar a los hermanos y llevarlos ahí. No significa el decir, ay, no soporto a este hermano, ya llegó este hermano, uy, ese hermano que está ahí, no, nada más de lejitos, no soporto a ese hermano. Yo he escuchado frases así y es triste que de entre nosotros pensemos de esta manera o que digamos, pues ¿quién va a dar la clase? ¿Quién va a enseñar? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a tocar? Pareciera que le vamos a hacer un favor al Señor y no llevamos con paciencia a nuestros hermanos. Entonces, la actitud también debe ser cargar con paciencia a los hermanos. Cargar a los hermanos en sentido figurado, no en sentido literal. Es sobrellevarnos. Ahora, esta parte de sobrellevarnos tiene que ser buscando la paz. Por eso dice el apóstol Pablo, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Estas son las actitudes que un creyente debe demostrar hacia sus hermanos. Aquí es importante, Pablo está dirigiéndose a creyentes, dando instrucciones cómo deben comportarse entre creyentes. Significa que la primer relación que el cristiano debe cuidar es la relación con su iglesia, no con el mundo. Hay una confusión en la actualidad de muchos predicadores, de muchos maestros diciendo que la iglesia tiene que cambiar al mundo. La verdad es que no es así. La iglesia no debe cambiar la cultura del mundo, la iglesia no debe adaptarse a la cultura del mundo. La iglesia debe cambiar al mundo porque el mundo ve cómo es la iglesia, porque el mundo debe ver cómo es la iglesia. Ahora, todo esto es una práctica constante que debe hacerse entre los creyentes. Eso es lo que debería distinguir a la iglesia de Éfeso de todas las demás personas que no eran cristianos. Ahora, esto nos lleva a otra parte importante, hermanos. Un creyente que no manifieste estas cualidades hacia sus hermanos debería pensar seriamente en la realidad de su salvación. Si usted como creyente no es humilde, se siente superior a otros, siente que tiene más credenciales que otros, si usted no controla su carácter, si usted no controla sus sentimientos, sus emociones, si usted no soporta a sus hermanos, si usted es alguien que busca causar problemas o que no le interesa si lo que va a hacer o lo que va a decir va a provocar una división, usted debería pensar seriamente si realmente es salvo o no. Porque el apóstol Pablo está enseñando actitudes que deben distinguir a la iglesia. Esa es una primera enseñanza muy importante. Un creyente que no manifieste estas actitudes hacia sus hermanos debería pensar realmente si es salvo o no. Ahora, la unidad de donde viene todo esto es de Dios. El apóstol Pablo menciona 7 elementos que nos hablan de la unidad. Dice en el versículo 4 al 6, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. 7 elementos en los cuales descansa la unidad de la iglesia. Y es notorio cómo el apóstol Pablo repite a propósito un. En el idioma griego, cuando un artículo se repetía muchas veces, es porque el escritor quería llamar la atención a sus lectores sobre el uso exagerado de un artículo, de una palabra, era para que quedara bien claro cuál era la enseñanza. Y el apóstol Pablo quiere que quede bien claro aquí para los efesios la unidad. Un cuerpo, una iglesia,
un espíritu, el Espíritu Santo que mora en nosotros, una misma esperanza, como dice el apóstol Pedro, la esperanza de ser transformados y llevados con Cristo, un Señor Jesucristo que murió y dio su vida por nosotros, una fe, la fe en la que descansa nuestra esperanza, un bautismo, el bautismo en agua, aquí puede haber dos significados, el bautismo en agua que nos distingue o el bautismo como identificarnos con el hecho de la muerte y la resurrección de Cristo y un Dios y Padre. Ahora, aquí hay un contraste que el apóstol Pablo sin duda hizo a propósito. 7 veces usa la palabra un, hablando de la unidad, pero en el versículo 6, el apóstol Pablo utiliza 4 veces la palabra todos. Ve ahí, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estos artículos de, sobre, por y en son artículos que nos dan a entender que la unidad de la iglesia se debe basar en Dios. Dios está alrededor nuestro. Dios está habitando dentro de nosotros. Dios habita y vive en lo que hacemos, está en todos nosotros. Pablo es como si hablara de algo que está alrededor, de Dios está alrededor de la iglesia, pero también está dentro de su iglesia. Por eso el apóstol Pablo decía a los corintios que somos templo del Espíritu Santo, porque Dios no nada más está alrededor nuestro. Dios habita en nuestro corazón, Dios habita en nosotros. Por eso una vida santa y una vida humilde y de unidad debe distinguirnos de las demás personas. En los versículos 7 al 16 el apóstol Pablo les dice ahora de qué manera van a propiciar esa unidad. Y el apóstol Pablo dice que todos los creyentes recibimos la gracia de Cristo, recibimos la gracia de Dios, pero la manera en la que vamos a evidenciar esa gracia es diferente para cada uno de nosotros. Pablo menciona algunos ministerios que Cristo estableció para su iglesia. Ahora, aquí hay que entender bien, esta no es una lista de dones que tiene que haber en la iglesia. El propósito de esta sección del apóstol Pablo no es hablar de los dones. El propósito de que Pablo mencione 4 dones relacionados con 4 ministerios es porque esos son ministerios que propician la unidad. Ahora, ¿qué ministerios, qué dones está mencionado aquí el apóstol? Bueno, va en un orden descendente, en orden de importancia, pero importancia en el sentido de cómo Dios estableció o cómo Cristo estableció el orden en el que debía crecer su iglesia. En primer lugar, el primer don y el primer ministerio que menciona el apóstol es el don de apóstol. Dice que Cristo estableció a algunos creyentes, los estableció, decidió ponerlos como apóstoles. Estos apóstoles son enviados personalmente con Cristo, como explica Pedro en Hechos 2. Un apóstol debía ser testigo presencial de Cristo, debió vivir vivir la enseñanza directa de Cristo, ser mandado específicamente por él como apóstol, porque aprendió directamente de Cristo. Fue testigo de la vida, de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, el primer ministerio es apóstoles, porque fueron los primeros que fueron instituidos. Después menciona el apóstol Pablo que a otros los instituyó profetas. En el Nuevo Testamento, hermanos, debemos entender que los profetas en el Nuevo Testamento no se la pasaban prediciendo el futuro, sino que los profetas enseñaban lo que el Espíritu Santo quería que la iglesia conociera. Y eran el apoyo de los apóstoles. Los apóstoles no podían estar al mismo tiempo en todas las iglesias. Si usted lee Hechos, va a encontrar cómo los apóstoles empezaron a predicar alrededor de Judea, en Samaria, y fueron extendiendo el evangelio, pero los apóstoles dejaban a ancianos, a algunos pastores, y Dios de entre ellos levantaba a algunos profetas que iban a hacer algo así como el apoyo de los apóstoles. Había profetas en algunas iglesias cuya función era explicar a la iglesia la palabra de Dios. Si usted ve los profetas del Antiguo Testamento, una función de los profetas era explicarle al pueblo la ley de Dios.
Bueno, pues de manera similar a los profetas del Nuevo Testamento, su función principal era explicar a la iglesia las enseñanzas de los apóstoles, mientras los apóstoles no estaban ahí. Algunos de ellos incluso recibían cierta revelación de Dios y la enseñaban a la iglesia. Pero los profetas, a diferencia de los apóstoles, no fueron testigos presenciales de la vida de Cristo. Después están los evangelistas. Los evangelistas es el equivalente a los misioneros de nuestro tiempo. Eran cristianos, creyentes que predicaban a las personas el evangelio, que ellos a su vez recibieron de los apóstoles. Entonces los evangelistas eran los que empezaron también a extender el evangelio, pero bajo la supervisión de los apóstoles y bajo la enseñanza de los apóstoles. Nunca los evangelistas recibieron revelación directa de Dios. Y el cuarto es pastores y maestros. Realmente deberíamos entender como pastor maestro. Un pastor maestro es ya alguien, un creyente que se encarga de cuidar, de enseñar una iglesia local. Si usted se fija, los apóstoles, su ministerio era itinerante. Los apóstoles tenían que estar cumpliendo la gran comisión, enseñando a todas las naciones. Los profetas se quedaban también, y algunos profetas también iban cuidando, supervisando el trabajo de las iglesias. Los evangelistas iban de ciudad en ciudad, pero los pastores maestros, su función ya no tanto era ir de iglesia en iglesia, ya no ir de ciudad en ciudad. Este ministerio pastoral de pastor y de maestro es un solo ministerio que se caracteriza de los demás, de que ya se establece en una iglesia local. Y la función de los pastores en ese tiempo y en la actualidad es enseñar a la iglesia la doctrina de los apóstoles. La labor principal de un pastor debe ser la enseñanza del evangelio, explicar la enseñanza de los apóstoles tal y como está escrita en la palabra de Dios. Estos dones, estos ministerios tienen un propósito. Dice ahí el versículo 12 que el fin de estos dones, el fin de estos ministerios es perfeccionar. Aquí el término perfeccionar que usa el apóstol Pablo en el idioma griego lo podemos decir también como equipar, dar equipamiento, de manera que los ministerios de enseñanza de la iglesia, porque apóstol, profeta, evangelista y pastor, su ministerio principal era, y en el caso de los pastores y evangelistas en la actualidad sigue siendo, la enseñanza. Un ministerio fundamental en la iglesia es la enseñanza. ¿Y por qué? Porque si no enseñamos bien, si no aprendemos bien, corremos el riesgo de blasfemar el nombre de Dios. Por eso dice que estos dones y estos ministerios tienen un propósito: equipar a los santos para el servicio. Dice en el versículo 12, dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esta palabra ministerio en griego es diaconía. O sea que la enseñanza de la Biblia debe ser con el propósito de que los creyentes estén equipados, estén preparados para servir a Dios, para servir a sus hermanos. No es para inflarse, no es para sentirse superiores. El propósito de Dios para su iglesia lo describe el apóstol Pablo en el versículo 13. El propósito de Dios para su iglesia es que su iglesia llegue a la unidad de la fe. Versículo 13. Al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el propósito que todo cristiano debe tener, porque es el propósito que tiene Dios para su iglesia. Es lamentable escuchar a muchos predicadores, a muchos cantantes cristianos, leer libros escritos por supuestos líderes cristianos que dicen que el propósito de Dios es cumplir tus sueños, que el propósito de Dios para ti es que seas feliz, que el propósito de Dios para ti es que tú disfrutes de la vida, que el propósito de Dios para ti es que tú cumplas todo lo que quieres en su nombre. Hermanos, todo eso es mentira. No importa quién lo diga, no importa qué cantante cristiano lo diga, no importa qué predicador lo enseñe, el propósito de la iglesia no es vivir bien en el mundo. El propósito de la iglesia no es ser feliz en el mundo. Todo lo contrario,
los apóstoles y el mismo Jesús nos prometen sufrimiento, nos aseguran que vamos a sufrir, nos aseguran que el mundo nos va a odiar, nos aseguran que la iglesia cada vez va a ser más detestada, más odiada por el mundo pecador. Por eso el propósito de Dios no es que usted sea rico, el propósito de Dios no es que usted disfrute de la vida, no, el propósito de Dios es que usted se parezca a su Hijo, que usted se parezca a Cristo. Y ese es un proceso permanente. Los términos que usa el apóstol Pablo en griego hablan de algo que está constantemente trabajando y que no va a dejar. ¿Cuándo usted y yo vamos a llegar a ser iguales a Cristo? Pues al menos aquí en vida nunca. Hasta que estemos en la presencia del Señor, estaremos a la altura de Cristo. Pero dice el apóstol Pablo que tenemos que estar haciendo eso todos los días. ¿Por qué razón? Porque si no nos vamos a quedar como niñitos, dice el versículo 14, para que ya no seamos niñitos. En el versículo 14, en Reina Valera lo traduce como niños fluctuantes. Bueno, pues la palabra griega que usa el apóstol Pablo se traduce como niñitos. Habla de parvulitos pequeñitos de 3, 4 años que son zarandeados por el mar. Un pequeñito de 3, 4 años que se mete al mar va a ser fácilmente llevado por las olas a cualquier lugar. Pues dice el apóstol Pablo que tenemos que servir para que dejemos de ser niños fluctuantes. ¿Usted quiere seguir siendo un niñito? ¿Usted quiere dejarse llevar por cualquier viento de doctrina? ¿Usted quiere dejarse llevar? No, pues es que lo dijo este cantante, debe ser cierto. No, pues es que eso lo leí en el libro de tal predicador. Pues yo creo que sí, porque lo dijo él. Eso es ser un niñito, hermanos. No debemos seguir siendo niñitos. Dice el apóstol Pablo, dejen de ser niños pequeñitos. Tienen que crecer para que no sean llevados por cualquier enseñanza. Ahora, estos últimos dos versículos, versículo 15 y el 16, el apóstol Pablo utiliza términos médicos para describir ahora el funcionamiento de la iglesia. Y estos términos médicos probablemente fue por el acompañamiento que Lucas hacía de Pablo. Usted recuerda que Lucas era médico y Lucas fue uno de los colaboradores más cercanos del apóstol Pablo. Seguramente Pablo aprendió el lenguaje médico de... Entonces Lucas sin duda le enseñó y le explicó al apóstol Pablo algunos términos médicos. Y por inspiración del Espíritu Santo, sin duda, el apóstol Pablo utilizó los términos que describen el funcionamiento de nuestro cuerpo. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol Pablo entonces está utilizando aquí dos términos que llaman la atención sobre el crecimiento de la iglesia. Dice que la iglesia debe crecer como un cuerpo, dice ahí, bien concertado. Esta palabra bien concertado, o pues sí, en griego es una sola palabra que se puede traducir como un cuerpo siendo bien ensamblado. Habla de una unidad que está compuesta de varias partes diferentes, pero que encajan bien una con otra. Y la palabra unido entre sí se puede traducir como siendo bien unida. O sea que la iglesia es un cuerpo que está ensamblado de diferentes miembros que tienen funciones diferentes, pero de manera que solo funcionan cuando están bien ensambladas y bien unidas. Ya vemos que la unidad la da el Señor. Entonces, la base para la edificación de la iglesia, la base para la unidad de la iglesia, sin duda es el amor de Dios. Por eso dice al final, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una iglesia que no crece es una iglesia que no está permitiendo que sea el amor de Dios el que la haga crecer. Como iglesia tenemos más de 50 años, debemos pensar ¿qué tanto estamos creciendo como iglesia? Quizá nos falta amor, quizá nos falta manifestar humildad, quizá no nos guste ser mansos, quizá no soportemos a los hermanos. ¿Tenemos dones? Sí, tenemos dones, pero pareciera que solamente los vamos a usar cuando queremos, cuando nos conviene o cuando nos gusta o cuando quien está al frente nos cae bien.
Es triste, pero es una realidad en nuestra iglesia. ¿Qué conclusiones podemos tener en para esta porción de la palabra de Dios? Pues por lo menos podemos encontrar 5 aplicaciones para nuestra iglesia. Ya vimos lo que significaba para la iglesia de Éfeso hace ya 2000 años. ¿Qué significa, o más bien, qué aplicación? El significado es el mismo. ¿Qué aplicación podemos tomar nosotros como iglesia de Benecer en este 2020? Bueno, podemos encontrar por lo menos 5 conclusiones. La primera, si somos verdaderos creyentes, si somos verdaderos hijos de Dios, debemos distinguirnos por nuestras actitudes hacia nuestros hermanos. Va de nuevo. Si somos verdaderos creyentes, si somos verdaderos hijos de Dios, debemos distinguirnos por nuestras actitudes hacia nuestros hermanos, no hacia el mundo, hacia nuestros hermanos. Segunda aplicación. Si somos verdaderos creyentes, debemos conocer nuestro don y ponerlo al servicio de Cristo. Es a veces hasta chistoso cómo podemos preguntarle a alguien: oye, hermano, ¿sabes tu don? Oh, sí, hermano, mi don es el servicio. O Dios me dio el don de la enseñanza. Bueno, y cuando les pedimos servir, no pueden, no quieren, no les gusta. Es lamentable, y esa es una mentira. Si usted no sabe cuál es su don, pues debería pensar si realmente es salvo. Ahora, si usted asegura tener un don y no lo quiere poner al servicio de su Señor, entonces tal vez tampoco usted es salvo. Tercera, la unidad de la iglesia solo se basa en Dios. La unidad de la iglesia solo se basa en Dios. La unidad de la iglesia no la debe dar la música que se toca, las canciones que se cantan, la comunión o la forma de convivir. No. La unidad de la iglesia debe basarse en Dios, debe basarse en el amor de Cristo. Cuarta conclusión, cuarta aplicación. El propósito de Dios para su iglesia es ser semejante a Cristo. El propósito de Dios para su iglesia es ser semejante a Cristo. No puede existir confusión ni engaño en este sentido. La iglesia le pertenece a Cristo. Usted no le hace un favor a Dios si decide poner su don al servicio. Si usted primero pregunta quién es el líder, si usted primero pregunta quién va a tocar, si usted primero pregunta quién va a dirigir, si usted primero pregunta quién va a estar ahí, si usted primero pregunta eso y después dice entonces yo no participo, hermano, tú no eres salvo. O, hermano, sigue siendo un niñito. No hay dudas, eso es lo que dice la palabra de Dios, no es algo que yo estoy diciendo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si tú te preocupas primero por ver quién está al frente o ver quién va a estar ahí, entonces, hermano, tú no estás poniendo al servicio de tu Señor el don que Dios quiso darte. Tú no le haces un favor al Señor al poner tu don al servicio de Él. Tú más bien obedeces a tu Señor cuando pones tu don. Y eso es lo que debemos entender. Y la última aplicación. Tenemos diferentes dones y ministerios, pero el cuerpo es uno. Y este cuerpo le pertenece a Cristo. Que tu predicación, que tu enseñanza, que la forma en que tocas, que tu colaboración sea basado en el amor de Cristo. No sirve de nada predicar para que los demás vean qué bien predicas. No sirve de nada tocar con excelencia un instrumento musical si no hay amor en tu corazón. No sirve de nada visitar a todos los hermanos si lo haces nada más para que vean qué tanto te preocupas por los hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13 que la base de todo don es el amor. Así que, hermanos, que en nuestra iglesia manifestemos esta unidad y esta acción. No nos conformemos con decir somos hijos de Dios. Dice el apóstol Pablo, pues si tú dices que eres hijo de Dios, pues ahora debes vivir a la altura de ese llamamiento. Hermanos, pues que el Señor nos bendiga y que en esta serie que estamos empezando de predicaciones, Dios nos permita entender la unidad que Él quiere de nosotros y que nosotros debemos ya empezar a hacer en nuestra iglesia.
Que el Señor nos bendiga, hermanos. Gracias le damos a Dios, hermanos, por esta palabra que ha sido expuesta por nuestro hermano Isaías. Gracias para que a Dios por que haga esto mella en nuestra vida, que estemos contentos y seguros de que lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros a través de la palabra de nuestros hermanos. No olvidemos, hermanos, estemos atentos a los anuncios, graben sus videos de sus peticiones, de sus gratitudes, hermanos. Para terminar y viendo lo de agosto, el mes de la Biblia, quisiera compartirles 3 pensamientos de gente que ha sido muy importante, no solamente en la historia de sus países, sino en la historia del mundo. Quiero compartirles estos pensamientos. Lo que dijo el señor Isaac Newton, dice: la Biblia posee más evidencias de su autenticidad que cualquier historia profana. No lo dijo cualquier hombre, fue el señor Isaac Newton. También otro muy importante dice: es imposible gobernar bien al mundo sin Dios y la Biblia. Lo dijo nada menos que George Washington. Y el último pensamiento de una hermana que estuvo presa en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y dice: no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia, preocúpate por aquello que entiendes y no lo aplicas en tu vida. Que el Señor nos ayude, hermanos, para poder entender todo lo que necesitamos hacer de acuerdo a lo que Dios nos pide en nuestra vida. Vamos a orar, hermanos, para despedir este culto. Gracias te damos, Señor, porque hemos estado alabando tu nombre, aprendiendo de tu palabra, Señor, y conectados con nuestros hermanos, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias, Dios, por este culto. Bendícenos, Señor, y que sigamos siempre fieles a ti. Te rogamos por todos nuestros hermanos, Señor, que tú los sigas bendiciendo y los ayudes. Gracias, Dios, por la bendición, Señor, de estar unidos en tu espíritu. Gracias, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gracias por todo. Amén.